Bienvenidos a Todos Somos 144. Aquí estoy con gente maravillosa y muy especial hoy. Gracias, Paloma, hermana, por estar aquí conmigo. Tenemos a Nicolás Coronado. Ojalá nos enseñes en qué consiste tu corona hoy. Os aportaré un poquito de esas cositas que yo he podido aprender en la vida y también un poco de las que hayáis aprendido vosotros. Increíble. Y así nos vamos todos a casa con cositas nuevas. Gracias. Y tenemos a René Bollero y Chinita. Bueno, sois dos canalizadores y mediums muy buenos y además de todas las cosas demás que hacéis que vamos a escuchar hoy, así que bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar por una cosa que me estalla a la cabeza en las 2 últimas semanas y es que me persiguen los podcasts en los que se habla de que la vida es un juego, de que estamos aquí viviendo un juego y que estamos como en un nivel que es un nivel que está muy cercano al origen de todo. O muy cercano o muy distanciado, no lo sé, pero que me expliquéis qué es esto del juego de la vida. Porque dicen que cuando empiezas a ver la vida como un juego de verdad, que tu vida cambia. Entonces, ¿qué opináis sobre esto? Porque es que me están persiguiendo estos podcasts. Entonces, por favor, decidme algo porque necesito entenderlo, no lo entiendo. Yo creo que la vida no es un juego, creo que la vida es un gran aprendizaje y que como alma y como seres que estamos en este plano venimos a este mundo a aprender y que tenemos que tener el desafío de aprender. Creo que tomar la vida como un juego es meternos en esta historia de lo que ocurre hoy, en esta actualidad de un videojuego. Entonces no valoramos nuestra evolución, nuestro aprendizaje como alma de lo que somos en esencia. Yo creo que la energía en sí es una energía que se puede manifestar en un videojuego, en lo que vos puedas creer, pero siempre yo tomo la vida como un gran proceso de aprendizaje. Vale, ¿no hay programadores entonces? No, tu programador sos vos misma como alma, como esencia, en lo cual decidís reencarnarte en este plano para venir a aprender, para venir a recorrer, para venir a grabar podcasts, para venir a trabajar en este estado consciente y este proceso consciente. Tú hablas de que vienes a grabar podcast o que estás haciendo podcast, yo te voy a decir, estás despertando conciencia. Este ser maravilloso Jorge, la niña, Nico, son seres que de alguna forma cada uno a nivel de conciencia de cada uno venimos a aprender y cada uno tiene un nivel de conciencia diferente. Pero hablar de la vida como un videojuego es algo muy difícil en mi concepción de lo que vamos viviendo. Estamos enfrente a un cambio de una era muy grande. Y ese cambio de era, de lo que se viene, en mi opinión espiritual, es muy fuerte. Porque el mundo como lo conocíamos se está terminando. Hay muchos años que yo vengo repitiendo la caída de las religiones. Y la caída de las religiones es algo que está pasando y que está transcurriendo y que se está viviendo. Pero no la caída de las religiones porque sean buenas o malas, sino porque hay una era que está terminando. Un tiempo de la vida que está pasando. Un tiempo de la vida que está finalizando. Entonces, creo que vamos a ser más puras. Ayer justamente me hacían una pregunta si yo creía que lo que estábamos viviendo era mejor o peor. Yo creo que no es mejor ni peor. Creo que es un gran aprendizaje y que los movimientos que vienen son muy, pero muy profundos. Pero muy Has empezado fuerte, ¿eh? ¿Qué movimientos vienen? Porque claro, ahora ya me tengo que estar preguntando constantemente. Yo creo que los movimientos que vienen se están viendo en todo el mundo y se está viendo un despertar de conciencia a nivel de la espiritualidad. Muy diferente. Antes estábamos encasillados. O eras católico, eras judío, eras evangélico, eras musulmán. Tenías una religión, pertenecías a esa religión, a una cultura. Como hablábamos recién con Nico antes de entrar, a la culpa que te metían estas religiones. Y hoy el mundo te está diciendo, hacete cargo de vos. Hacete cargo de tu existencia. Hacete cargo de lo que sos. Hacete cargo de lo que vibrás. Hacete cargo de lo que generás. Hacete cargo de lo que estás haciendo como ser humano. Antes depositábamos la responsabilidad en Jesús, en la Virgen, en el Santo, en el Dios de turno, en el otro Dios de la otra religión, o en el que me hizo esto el musulmán, o el católico, o el judío, o el evangélico. Hoy nos hacemos cargo. Creo que el gran cambio de lo que está viviendo como el cambio de era es que vamos a un camino de hacernos cargo. Y como tú dices, que creo que acaban las religiones, ¿no? Pero empieza la religiosidad. Quiero decir que cada uno tiene que recuperar, como el budismo un poquito nos ha podido decir, ¿no? Que seas tu propio guía, tu propio Dios o tu propio camino, eres tú, ¿no? El que lo marca. Yo la vida sé por dónde vas con lo del juego. Creo que podríamos meternos ahí en un campo un poco conspiranoico, que es muy interesante. Pero si nos ponemos más en una perspectiva espiritual, yo la vida la veo más como un río, en el sentido de
si viéramos que esto es, hay quien lo quiere llamar Dios o el todo o la fuente o la unidad, yo creo que en el momento en el que se empiezan a desprender pequeñas chispas, pequeñas partes de esa gran luz, de ese gran todo, y en el momento en que se desprenden empiezan a experimentar la individualidad. Y entonces tienen un ciclo de reencarnaciones, experimentando cosas nuevas, viviendo cosas nuevas, nuevas experiencias, hasta que vuelve a fundirse con el todo. Pero esta perspectiva lo que dice es que somos Dios. O sea, que Dios se reparte, se disemina en el universo en pequeñas individualidades para que sigan aprendiendo y luego traigan ese aprendizaje, por lo que Dios o la conciencia suprema o tal sigue evolucionando, ¿no? No es perfecto. Porque como decía Osho, aunque es muy polémico, lo perfecto está quieto, estático, lo perfecto está muerto, ¿no? Lo imperfecto es lo que sigue evolucionando, lo que sigue en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, que somos un reflejo de la conciencia de Dios. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Este proceso, un poco. Mira esto que tú dices, ¿no? Esto del que lo comparto, y estoy de acuerdo contigo, del Dios, y que te sales como una chispa. Yo siempre lo miro como las gotas de agua de un océano. Somos una gota de agua que salpicamos, recorremos el proceso, nos vamos reencarnando y volvemos a la Matrix, al Dios. Pero esta gota de agua que se desprendió de este océano, o esta chispa que se desprendió en cada proceso de reencarnación, en cada etapa, es una energía que sigue conectada con este Dios. Totalmente. El espacio individual de la conciencia de lo que vos estás generando como acciones sigue alimentando esta vibración. Y ahí está el estado consciente, de entender que desde el punto de vista individual perteneces a un todo. Eso es, a mí me y gusta. Eso es algo que lo tenemos que tomar como conciencia, porque la acción que genera una reacción en esto que explicas tan lindo, Nico, es lo que te permite volver a estado consciente de un momento de vida maravilloso, donde uno dice que el estado de naturaleza es el otro. Porque sin Jorge, sin ella, sin Pau, sin Nico, René no es nadie. Sin Marisa, sin los seres que se pertenecen, René no es nadie. Total, estás hablando de la dualidad también. Y de la dualidad en la impermanencia, en la existencia de la evolución del ser. Porque esta dualidad es totalmente impermanente, pero hace a la existencialidad de nuestro ser. Es un poco una ilusión, ¿no? Esa dualidad. O sea, yo digo como que si vemos una lámpara, una bombilla, de una manera, con una forma y luce, y luego vemos otra lámpara con otra forma y luce, son diferentes, aparentemente desconectadas, pero la energía que está haciendo brillar a una y otra es la misma que está por debajo, ¿no? Que esa es la conexión de toda la energía está conectada y nosotros igual, ¿no? Estamos aparentemente separados, cada uno con su película y tal, pero por debajo la realidad, que es la que se nos escapa y hay que recuperar, es que estamos conectados y que somos uno, que no hay dos, ¿no? Pero dentro de Maya está la ilusión de la dualidad, ¿no? Y en esa dualidad yo te voy a hacer una pregunta. Perdón, ¿no? Pau, Paloma está enfrente de Nico, Jorge, de ella y de René. ¿Tú crees que Paloma en este momento no es Nico, Jorge, ella y René? Claro, está el ego, el falso yo y el de verdad. Pero en esencia de alma. En esencia. Paloma es una parte de Nico, una parte de Jorge, una parte de ella, una parte de René. Claro. René, hoy, esa luz que vos ves de afuera conectada, yo tengo una parte de Paloma, una parte de Nico, una parte de Jorge, una parte de ella, porque ustedes son el espejo de lo que yo tengo que trabajar en mi vida. Ustedes son el espejo de lo que yo estoy cambiando en mi vida. Y esta dualidad es maravillosa verla en el estado consciente. Fíjate que ayer me venía esto en casa en objetos y en energía y pensaba en los actores muy mediáticos y pensaba, claro, los actores muy mediáticos son como las lámparas que brillan mucho. Y luego hay gente que es como una red de conexión que hace que esas lámparas brillen todavía más. Entonces, como que de alguna manera también Dios nos da una misión a cada uno. Porque dice, a ver, yo voy a poner a estas personas supermediáticas, pero luego necesito también que haya otras personas que hagan de electricidad, ¿no? ¿Algo así o no? Sí. ¿Esto viene a cuento? Puentes. Pero, ¿sabes qué? Una cosa muy bonita, perdón, yo me pongo a hablar y no sé si corresponde. Es hermoso verlo en esto que son puentes, como tú dices, pero el sentir tu energía. Tú cuando eras pequeña te gustaba una cantante o una música. Después te gustó otra música, después te gustó otra música, después te gustó... A medida que vos vas cambiando, tu energía va reflejando una vibración diferente.
Y eso tiene que ver con tu proceso de evolución. Por eso a lo mejor un actor mediático hoy te resuena o no te resuena y te resuena un actor más de historia, porque tu energía en el proceso de evolución te vas conectando con lo que necesitas, porque en el reflejo de tu existencia te permite la evolución. Por eso vas cambiando permanentemente. Lo que a ti te gusta, a mí no me gusta. A lo mejor viene alguien a ver a René y dice, no, René, a mí no me gustó, porque la energía no fluyó. Y eso es lo interesante. Eso es maravilloso. Yo lo veo Jorge. Jorge me resuena paz, armonía, tranquilidad, maestro. Pero Jorge a mí me refleja, puedo, ¿no? Sí, dale. Una aceptación de un maestro maravilloso que no se da cuenta quién es todavía. Entonces cuando vos lo ves a él, él todavía no, él está recorriendo un camino, descubriendo, entendiendo, sanando, pero todavía no se da cuenta quién es. Todavía no tiene el estado consciente cuando lo lees. Y vos lo decís, ¿cómo un ser tan maravilloso no se da cuenta quién es? Te da ganas de cachetearlo para que reaccione. Pero Jorge, ¿puedo hacer un ejercicio? Sí, todo. Jorge y Nico, ¿cómo los ves? Les veo... Míralos los dos. Les veo muy sabios y con mucha profundidad para sanar. Pero los dos están en un proceso de descubrimiento interior. Sí, total. Los dos 100%. están viendo a ver Y qué además, hacen en su permíteme vida. que te diga, yo 100%. personalmente huyendo un poco de las etiquetas. A veces, Yo ¿no? igual. Incluso hasta para el propósito de vida. Total. No puede tener una etiqueta tu Total. propósito de vida. Ni ¿no? astrología, ni nada. ¿Por qué casi Freddy es un espejo? Por eso te lo muestro, porque los dos están en la misma vibración. ¿Puedo? Los dos están en la vibración de definir cosas con la pareja. Los dos están en vibración de ver qué pasa con ser padres. Los dos están en vibración de qué tipo de vida quieren. Los dos están en vibración a nivel de vida profesional. Los dos están viendo a ver cómo él hace esto y el otro. Porque están en espejo. Ahí te das cuenta cómo los espejos funcionan. Ahí te das cuenta de la energía maravillosa de los dos. Y son dos seres jóvenes, blanco-negro. Te das cuenta que el blanco y negro no existe. Rubio-morocho. Los rubios y los morochos no existe. Existe la esencia del alma que está de enfrente mirándose y los dos están en la misma vibración energética. Está en el descubrimiento, ¿no? Él con su abuela atrás, él con su abuela atrás, él con un tema con su madre, él con un tema con su madre, resolviendo historias. Y desde ahí lo ves, el proceso de evolución. Perdón, ¿no? Con todo respeto. ¿Por qué? Están encantados. Ya te has metido, ya te has mojado. Ya me he mojado. Es que uno los ve y decís, pucha, ¿cómo no se dan cuenta? Y ahí está, ¿cómo no te das cuenta? Perdón. Que también está ahí la lucha contra... Hemos nacido o elegido nacer en la familia que hemos nacido, también asumiendo que vamos a hacer parte del trabajo pendiente, ¿no?, de ese linaje familiar. Pero también, por un lado, dices, ¿hasta qué punto dejo que recaiga en mí todo ese trabajo por hacer y hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto elijo mi camino y crear mi vida, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad? O más en concreto, personalmente, ya que tienes a mi abuela aquí detrás. Me encanta. Me encanta. La abuela tuya preciosa. Ya. Una vieja maravillosa. Digo, tiene algo que decir. La señorita, no la voy a llamar ni abuela ni señora. Cuidado con llamar la abuela, que no nos dejaba. No le gustaba. La yaya. No, la mami. Qué mujer coqueta, mujer. Es una diva. Sí, es una diva. Se la presentaba bien. Entonces, a lo mejor tiene algo que decirnos aquí de cara a cuál es mi mayor responsabilidad o qué tengo entre manos, lo más valioso que tengo entre manos de cara a seguir avanzando los trabajos de mi linaje. Primero, no hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Y esta historia o esta falacia de que los hijos tienen que superar a los padres son mentiras. Cada uno vino con un trabajo diferente, a hacer una acción diferente, a generar una acción diferente. Vos, con todo respeto, vos viniste a romper el sistema de tu familia, por eso sos el diferente. Tú eres el diferente de tu historia familiar y con tu actitud, y él es el diferente. Los dos son los diferentes. Entonces los dos van a tener una sensación, una exploración de su existencia maravillosa. Pero los dos vienen como a romper, por eso los dos están con una dualidad entre hago lo que siento y lo que quiero o hago lo que me tienen que decir o lo que aprendí. Y ahí está la historia de lo que vienen los dos como a trabajar. Pero tu abuela lo dice claramente, vos sos como el diferente de tu familia. Por eso naciste después, hiciste cosas diferentes. Tenés un gran trabajo.
que es muy fuerte para vos, que sos el maestro de tu papá. Y eso como maestro de tu papá, vos tu papá lo sacás de eje permanentemente. Y tu papá Desde que nací. Desde que naciste. Donde estaba ya le puse ahí. ¿Y por cómo naciste? Cuando uno ve con tu papá la energía, no sé quién es tu papá, pero una energía diferente. Vos sos el maestro de tu padre y sos un maestro que viniste como a romperle porque vos sos pura emoción. Él es pura emoción. Tu papá es más cuadrado en muchas cosas. Entonces vos tenés una energía que ustedes tienen que trabajar este proceso. Y como dice tu abuela, confía en tu emocionalidad. No te vayas a la estructura de la cabeza. Porque tu abuela habla de no irte a la estructura mental. Confía en lo que sos. Vos eras un niño siempre diferente desde pequeño. ¿Yo? ¿Eras un niño? Sí. Esto es lo Con que 11 habla años ella. estaba leyéndome la autobiografía de Osho. Bueno, Y diciendo, iluminación, ¿eh? ¿Esto qué es? Pero me gusta eso que has dicho, pero más que revolucionario, rompedor, me gusta el concepto de ser auténtico, ¿no? De ser honesto contigo mismo y desde ahí aportar un color diferente, no de romper o cambiar, sino no. descubrir quién eres tú de verdad, no lo que se espera, no lo que a lo mejor crees que la gente espera de ti, ¿no? Que se espera que muchas veces pues, estamos condicionados por eso, y salirte de eso y decir, ¿quién soy yo? Descubrirme, abrazarme, amarme y desde ahí... Yo te voy a agregar una palabra. ¿Me vas a regalar una palabra? Sí, la aceptación. La aceptación de lo que somos como esencia. Uno de los grandes caminos de lo que tenemos que trabajar es la aceptación. El aceptarte en esencia de los extremos de tu energía existencial te permite cambiar todo. La aceptación tuya como maestro. Yo quiero hablar de esto que estás diciendo. También le quiero preguntar a Chinita, porque tú estás aquí escuchando, sosteniendo, viendo Estoy todo. aprendiendo. Aprendiendo también. Es muy cierto este proceso de aceptación. Y si yo te estoy haciendo reflejo, yo llevo todo este año de todas las estructuras que me he creído, todas las etiquetas que me he puesto para intentar definir quién era y encontrar mi verdadera esencia. Y todo el rato ha sido esa búsqueda constante y el dejar todas las lealtades que había con mis padres, con mi familia. Y últimamente lo que más estoy trabajando, mi madre vino a verme a Ibiza, ha estado conmigo 2 días. Y ayer, por ejemplo, tuvimos el día de la dualidad. Tuvimos un día precioso por la mañana, súper bonito, divino, en la playa, haciendo un montón de cosas. Y luego a mediodía, yendo a Esvedra, me hablaron unos compañeros de piso, me tocaron el fuego y me convertí en el extremo. O sea, si antes era Dios, el hijo perfecto, me convertí en el extremo. Me hice viva de, joder, vaya penitencia. Y claro, todo ese proceso de aceptación, al final acabamos en una playa por la noche, me metí al agua helada y me puse a llorar. Me puse a llorar con ella y digo, joder, mamá, ¿cómo cuesta aceptar toda esta inmensidad que somos? Es que es infinito. Y en nuestra emocionalidad es tan fuerte, porque cuando vamos al punto de aceptar todo nuestro fuego, también es como, hostia, ¿y cómo controlo o de alguna manera canalizo yo esto para no quemarlo todo, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, quería redirigirlo a ti para darte también el espacio de cómo ha sido ese proceso para ti de autoconocimiento y de reconocimiento de quién eres, también en tus habilidades y en lo que tienes que hacer en el mundo. Creo que lo primero que fue ser genuina conmigo misma. Dejar de dar el poder hacia afuera y empezar a ver que el poder de transformación estaba en mí. Como dijo René, la aceptación es, creo que, la palabra clave en esto. Luego también saber, cuando dijiste el tema del fuego, ir al mar, meterte al agua, es saber que somos elementos, somos muchos elementos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo, esto físico que es la tierra, las emociones, el aire, el agua, el fuego, y ese éter que también tenemos que nos conecta con... Somos un espíritu realmente encarnando y teniendo una experiencia humana. Por eso también está eso de equilibrarnos, que nos tenemos que sostener y que tenemos que trabajar nuestros elementos para que cuando el fuego llegue, para que alguien que te dice, me activó el fuego, ¿no? Decir, bueno, a esta situación que le puedo poner aire, que es mamá, que levanta más el fuego, o agua, que es lo que yo necesito para bajar y no romper lo bonito que estaba sucediendo con tu madre. Creo que estamos en esta experiencia
tan transformadora para nosotros mismos primero. Y hablando del videojuego que recién tocaban y que hablaban, siento que siempre van a construir algo para hacernos sentir culpables y sentirnos dominados. Ahora es el videojuego, lo que tú hagas es una simulación. ¿Por qué? Porque nos vamos encontrando, nos vamos dirigiendo. Y esto de volver a crear algo más conspiranoico es volvernos a meter de nuevo a encarcelarnos, a encauzarnos, a encerrarnos, para no darnos cuenta que tenemos una espiritualidad libre, sin dogma, sin tienes que hacer esto porque esto es lo que esto, porque no. Lo que te haga sentir primero, principal, contigo, bien, sin etiquetas, sin decir, este es mi currículum y esto es lo que soy. No, no va por ahí. Eso lo hacíamos nosotros cuando íbamos al cole y poníamos esta materia era matemáticas y esta era física y esta era todo, ¿no? Todo tenía ahí su etiqueta, como lo tienen los productos también que nos alimentan. Y de repente somos un envase sin etiqueta. Tener etiquetas es limitarnos y no vinimos a eso. Vinimos a expandirnos. Obviamente con esto, efecto, reacción, fricción. Pero bueno, si pones una etiqueta en tu vida, imagínate que es una etiqueta que dices, soy amor. Es una buena etiqueta porque al final estás promoviendo esa vibración y estás aprendiendo, ¿no?, a utilizar una etiqueta para el bien común, para elevar una vibración, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Claro, sí. Recién dijiste algo que para mí, lo de la palabra aceptación es fundamental. Y si vos no haces aceptación, ahí te voy a eso de que estás diciendo. ¿Qué ocurre contigo? Si vos no te aceptás, ¿qué pasa contigo? Destruyes, te olvidas. ¿Y por qué te destruyes? Porque quieres que desaparezca la idea que tienes de ti. Porque como diría el gran maestro Carlos Jung, se convierten en tu vida grandes fantasmas. Y esos fantasmas después te destruyen. La no aceptación es el comienzo del sufrimiento, como se dice en el budismo, que recién Nicolás hizo referencia. El sufrimiento es una elección. El sufrimiento no es algo, como decía China, que te desintegre de tu energía, es un todo. ¿Estamos claros? Pero para vos ser consciente, tenés que dejar de sufrir. ¿Y cuándo dejas de sufrir? Cuando te aceptás. Y cuando vos te aceptás en esencia de lo que sos y en la vibración, como decía China, de todos los elementos que sos, sin etiqueta, ¿qué te pasa con el amor? El amor puede ser una buena etiqueta, pero eso no significa que no puedas enojarte. Eso no significa que no te puedas reaccionar. Que yo diga que el amor todo lo puede no significa que no me enoje. No significa que pero no no te puedes aceptar en plenitud, porque imagínate, una persona, por ejemplo, yo que no duermo, ¿yo cómo voy a aceptar eso? Yo hay momentos en mi vida en los que digo, oye, pero ¿por qué te ha tocado a ti esta desgracia de no dormir? Porque estás toda la noche comiéndote 18 yogures y tal, ¿sabes? Yo eso no lo voy a hacer. Acepto que no puedo dormir y veo cómo lo transformo. Acepto que no estoy en amor. Pero lo que te pasó recién con tu mamá que vos contabas, que esto que hablaba de la etiqueta de amor que me encanta, hay una película que hizo mucho daño para los niños. Y una película que va a hacer una crítica. Dale. No sé si puedo, ¿no? Pero lo voy a hacer. La película Intensamente de Disney. Ajá. Donde hablaba de felicidad, amor, tristeza, alegría. Que era. En la vida hay muchísimas emociones. Y puede ser que hoy estés feliz con tu mamá y al rato te enojes. Y es válido. Porque hay miles y miles de emociones. Yo estoy contento y duermo 10 horas y mañana no duermo. Porque la emocionalidad no tiene un contexto, no tiene un nombre, no tiene una determinación. Tiene una historia. Esto es igual de los conceptos preestablecidos que nos han manejado con un tema que hace mucho ruido, como vos recién decía, que somos todos energía. Un tema que yo planteo mucho de la bisexualidad del ser humano. Todos somos bisexuales. Todos somos hombre y mujer. Todos somos energía de hombre y mujer. Y esa energía tampoco se acepta. Por eso la emocionalidad
y en las etiquetas es un tema. Primero, emocionalmente, hoy puedo estar feliz, dentro de un rato me enojo, después estoy contento, después estoy mal. Y es sano y es normal. Claro. ¿Por qué digo que haya hecho daño? Porque si no, los niños ahora no soy siempre feliz, no estoy siempre triste, no estoy siempre mal, no estoy... No, la emocionalidad es una energía que cambia permanentemente porque el aire que te da en la cara cambia a medida que vas caminando. Tu energía cambia. Pero a con medida esas que vas emociones, caminando. René, puedes hacer daño. Porque imagínate que tú dices, venga, yo voy a dejar mi fuego, voy a dejar mi tristeza, voy a dejarlo todo. Y hay gente a tu alrededor que también tienes que medir tus emociones. Pero es que no puedes dejarlo. Yo creo Que les veo, que fíjate que yo admiro mucho lo maduros que son, ¿no? Para la edad que tienen. Entonces te decía que a lo mejor hay que darles un poco de tiempo, ¿no? En la vida, en el plano material, ¿no? Porque hay veces que también a medida que van pasando los años, tu esencia la vas integrando mejor, o antes o después, ¿no? No lo sé. De todas maneras, Paloma, con eso que hablabais de... Es verdad que no todo el rato somos amor, ¿no? Pero yo creo que las emociones, a mí me gusta mucho verlas como algo vivo, ¿vale? Una emoción, si la vemos como algo vivo que surge para ti en un momento dado. Lo que pasa es que a veces surgen unas emociones que nos pillan en un momento a que a lo mejor somos niños pequeños o estamos en un momento desbordados con muchas cosas y no podemos gestionar esa emoción y entonces la encapsulamos o la metemos en el cajón, ¿no? Y creo que luego el buen trabajo del terapeuta, por ejemplo, es ayudarte a crear un espacio seguro en el que abrir esos cajones y poner de alguna manera, en muchas diferentes formas, amor en esa carencia que hubo, ¿no? Sentir, a veces el amor es sentir esa emoción que a lo mejor es de hace 20 años, pero que no pudiste sentirla en ese momento y ahora la sientes, la lloras, la sufres y la liberas. Preguntarle a tu niño interior. Bueno, también hay un trabajo ahí con el niño interior, pero entender que una emoción tiene un número de combustible limitado y que nació para que tú la sientas y solo lo vas a liberar sintiéndola, ¿no? Entonces, si está encapsulada o ahí profunda, hay que recuperarla para sentirla, ver qué era lo que tenía que decirte y entonces poder liberarte de esa emoción que a lo mejor llegas cargando desde la infancia, ¿no? Solo era un enemigo hasta que lo escuchas. ¿Cómo? Dices, solo era un enemigo hasta que lo escuchas. Total. Y luego le escuchas, ¡no, joder! Y le empiezas a escuchar y se va reduciendo la voz. No, es que no me escuchabas. Se va reduciendo y es un bebito. Al final era tu aliado. Total. Yo siempre digo que tenemos que relacionarnos con nuestra mente como si fuera un niño pequeño. Con un niño pequeño te relacionas con paciencia infinita, siempre con dulzura, siempre sabiendo que va a aprender a base de equivocarse. Y luego nos olvidamos de que nuestra mente y nosotros somos igual y nos pasa igual, pero de repente nos fustigamos, nos juzgamos, ¿no? Y nos olvidamos de que la mente, que es tu mayor instrumento, no eres tú, tienes que desidentificarte, disociarte para saber que tú eres la conciencia, el espíritu, lo que tú quieras, la etiqueta que quieras poner ahí, pero que tu mente es tu mayor compañera y te puede ayudar en todo lo que te propongas o te puede sabotear también. Entonces tienes que crear una mente amiga. Y para eso, pues como harías con tu hijo, siempre con dulzura, con infinita paciencia y sabiendo que lo hace lo mejor que puede en cada momento, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Chini? Creo que lo que dices es muy bonito porque te convertiste en sanador de tu propio niño y poderle dar esas cápsulas de amor a esos momentos y darle otra realidad, poder verlo, sacarlo para afuera y decir, ay, qué molesto esto. Sí. Ahora, hoy por hoy, lo entiendo mejor. Con respecto a lo que decía Paloma de ellos siendo jóvenes y que quizás les falta un poco de tiempo, creo que esto es la nueva era, ¿no? La nueva era que trae a niños jóvenes donde pueden escuchar conciencias que no tienen que ser personas mayores, ¿no? Hablan de sabiduría por todo el camino que han dado y creo que vosotros tienen un camino muy bonito que pueden hacer que esos niños, esa juventud que hoy por hoy están en planos tan duales, tan que es verdad o que no, o de verdad esto es o no es, puedan fortalecerles el volver a creer
que hay algo más. Sí, y te voy a agregar algo de lo que dijiste que está muy bonito, Nico. Esto de que, China a lo mejor coincide y Jorge también, no sé, que la mente tenemos que entender que es una herramienta del alma y que las emociones están en nuestra alma. Entonces, si vos tenés una mente ordenada y te empezás a cuidar mentalmente y empezás a trabajarlo, tu alma fluye. Si vos te manejás solamente por tu mente, lo que actúa es tu ego. Y al actuar tu ego, actúa una energía muy tóxica en tu vida. Entonces siempre tenemos que entender que la mente y el cuerpo es una herramienta de nuestra alma y una herramienta maravillosa que nos ayuda a transitar este camino con conciencia y con una energía maravillosa. Porque vos a través del alma mostrás una energía que es preciosa y te deja fluir. A lo mejor te salen cosas o preguntas con los entrevistados o con la gente que no te lo imaginabas. Y es porque tu alma está saliendo. Y porque tú me mandaste deberes en su día. Tienes que meditar, tienes que hacer yoga. Yo estoy todos los días ahí. Pero a mí René me ha dicho que tengo que limpiar. Yo le voy a hacer una pregunta ahora. Sí. Ay, me encanta. A Nico y a Jorge. Hay 2 espejos también acá. Son ellas 2. Entonces yo le pregunto a ustedes qué ven de ellas 2. ¿Qué venden las dos? Ahí, dime. No, que es ¿Qué ves de estos espejos dos? que me veía con la misma pulsera. No, No, usted es un espejo total. Y con el agua y el sol en el corazón. Claro. Bueno, Y vos hablaste así es. del agua de ayer. No, usted es un espejo. Ahora yo le pregunto a ustedes 2, Sí. ¿qué ven de estos espejos? Tenemos que decirlo nosotros. ¿Sí? Pues bueno, yo aquí veo más una explosión de expresión, ¿no? Y son 2 energías muy diferentes. Tú tienes una energía mucho más contenida, más medida, ¿no? A la hora de cómo sacas la información o canalizas la información con calma, ¿no? O sea, a la hora de cómo nos hablas. Y tú sales más. Pero también está bien porque eso que has dicho, creo que tenemos que jugar con la mente y el corazón, ¿no? Y el corazón es el que creo que es donde reside nuestra intuición y la intuición siempre sabe. La cosa es que tenemos que ser valientes de dejar guiarnos por el corazón y no por la mente que está con los miedos. Pero ten cuidado porque tal, no sé qué. Entonces el corazón es sabio, pero tener el valor de hacerle caso es complicado, ¿no? Yo lo que veo es 2 mujeres que saben todo el poder que tienen dentro y como saben y son conscientes de todo ese poder, se autorregulan mucho y eso muchas veces hace que no fluya bien ese poder. Por ejemplo, veo tu collar de arcoíris, cada vez que hablas sale ese arcoíris, ¿no? Es una aceptación de toda la energía del espacio y la comunicas. Entonces veo eso, todo el poder que tenéis, pero a la vez lo importante que es, bueno, como ella mantiene su presencia para que lo que pueda comunicar y canalizar de ese poder sea claro, ¿no? Pero sí que siento también como reflejo, que lo veo yo en mí, como que estamos intentando que ese poder pueda estar bien alineado para sentarnos donde nos corresponde y comunicar y compartir lo que hemos venido a hacer y a hacer. Gracias. Sí. Miren lo que están diciendo. Perdón, ¿no? Me encanta. No pidas perdón. Eso se acabó ya en la otra vida. Mira, las 2 tienen un potencial inmenso, las 2, pero ninguna de las 2 se atreve a ser quien son, porque ninguna de las 2 termina de comunicar lo que son. Entonces, están permanentemente condicionadas por el mundo externo. Bueno, de lo también que hay una puedan cosa, opinar. René, muy bonita, que es que somos muy respetuosos todos aquí intentando... Yo el peor, porque te acabo de cortar. pero intentando dar espacio a que surja La energía. Por eso, fluyendo de cada uno. cuando a mí me dicen que vas a decir, yo no sé lo que surja, pero me encantó este juego de ver estas 2 mujeres con un potencial impresionante, todo el tiempo condicionado de lo que van a opinar, lo que van a decir. Entonces no terminan de ser lo que son, no terminan de comunicar lo que tienen que comunicar. Las 2 con un rollo con la pareja que no lo resuelven tremendo. Las 2 con una cuestión con los hombres, con un karma. Las 2 con los hombres tremendo. Atraen hombres que son un desastre. Las 2 viviendo una vibración a nivel espiritual de sus aprendizajes. Y ahí vos te das cuenta cómo hasta en este lugar que venimos a una entrevista, cómo caminás, te encontrás en el supermercado, en la calle, caminando, espejos que permanentemente te resuenan en tu propia energía. Cada vez que vos vas a un lugar, cada vez que estás en un lugar, no estás ahí por una casualidad, es la causalidad de la existencia de tu vida. Total.
Y eso es maravilloso, porque vos ya te metiste en el agua con tu mamá y lloraste, y gritaste, hiciste un escándalo, porque tenés que aceptar una parte de tu madre que te cuesta terminar de aceptar. Entonces vos con tu ego seguís una pelea interna con ese proceso. Y yo te lo cuento como me nace decirles esto, porque uno ve tantos seres alrededor y ves gente que está acá alrededor, y es maravilloso. Pero ustedes como espejo tienen que entender que esto es una dualidad que nos cuesta muchas veces aceptarnos. Por eso la vida no es un videojuego. Claro. Pero ¿por qué crees que tenemos esto? Tenemos que meternos un poco más hondo. ¿Crees que las dos tenemos más que comunicar, pero desde qué lugar? O sea, como que tenemos que exponernos desde más. Desde lo que decía Nicolás, desde lo que sienten. Vale, desde yo siento esto, yo estoy haciendo lo que siento. Yo no estoy preguntándome si le va a gustar o no le va a gustar lo que está. No. Vale. Y si a alguien no le gusta, y bueno, el problema es que no le caiga. Pero si yo hago lo que al otro le gusta, estoy actuando con mi ego, porque estoy buscando la aprobación. Pero ¿no crees que estamos... ¿Me entienden? ¿No y ahí es donde está el límite. Vale. Yo lo digo con todo el amor, por eso pido perdón y pido respeto, por una cuestión de amor. Yo puedo comunicar desde el amor lo que siento. Y hay que comunicar desde amor y con respeto al otro. Pero tenéis que ser lo que vos sos, lo que vos sentís. ¿Pero no crees que estamos en el camino de aprender eso? Sí. Que vamos por buen camino. O sea, eso y mira, sí, cuando hablábamos del cambio de era, Palomita, estos dos seres son seres espirituales. Cuando estos seres tengan hijos, les van a enseñar a sus hijos ese camino espiritual. Sus padres no les han enseñado la religiosidad ni la espiritualidad. Por eso es un cambio de era total. Increíble. Ahora es la apertura, no es respetar una religión, no es respetar una estructura, no es respetar un santo, es respetar lo que sienten. Es total el cambio de era. Él no sé si va a ser papá, este sí va a ser papá. La energía de este hombre... dicho que sí, que no. Este hombre es un libre así. Y China es una mujer que vino a viajar. No, yo no lo sé. China, eso uno lo dice como brujo de lo que ve, pero China vino a este mundo a vivir otra historia de vida diferente. Vale. Pero aceptarnos de esto que hablamos es algo tan bonito y tan fácil. Mira, trayendo una cosa de estas de las nuevas generaciones, las nuevas eras, un poco recuperando este espejo del que habláis, ¿no? Y de hoy día, que a mí me llama mucho la atención cómo la espiritualidad y la ciencia cada vez, a veces, hablan en diferentes lenguajes de una misma cosa, ¿no? Y cómo el universo es espejo de lo que nosotros lanzamos ahí. Te lo explico. La espiritualidad habla del horizonte de posibilidades infinitas, ¿no? Que es el espacio allá adelante en el que pueden estar todas las posibilidades futuras, ¿no? A corto, largo, medio plazo. Y la ciencia habla del campo cuántico, que es como el espacio en el que se desarrolla la realidad. Entonces, si lo fusionamos, realmente nosotros estamos lanzando a ese horizonte de posibilidades infinitas electrones con una carga. Si vivimos con el miedo, al final estamos lanzando electrones con la carga del miedo de si pasa esto o lo otro, y el universo, a lo mejor, si eso que lanzamos es muy fuerte, nos va a manifestar nosotros porque nos lo refleja el universo, ¿no? Igual que si decimos, quiero tal cosa o deseo tal cosa, el universo te va a decir sí, deseas tal cosa o quieres tal cosa. Es maravilloso. Tienes que decir... Tienes que lanzar tu podcast. Tiene una pues ahí no hablo de nada de esto. Ahí tienes que hablar de esto. Bonito, tío. Pero bueno, que al final ahí, cogiendo la ciencia sin dejarla olvidada, pues ves un poco ese poder de manifestación. Y mira, os hago un pequeño ejercicio, ¿vale? Un momentito. Cerrar los ojos y visualizar que tenéis enfrente de vosotros una tabla de madera, de estas de cocina, cogéis un cuchillo y hay un mango. Le cortáis la piel y veis ese jugo dulce del mango que gotea. Ahora cogéis un limón y lo cortáis también. Se derrama sobre la tabla ese jugo ácido. Tú lo tocas con tus dedos y lo llevas a tu lengua. Ahora abrir los ojos. ¿Qué ha pasado? Probablemente vuestro cuerpo ha salivado. Y la saliva es algo que se produce en nuestro cuerpo para la digestión, para digerir algo que no estaba, no era real. Lo mismo pasa con un miedo. Si tú tienes un miedo en mente, tu cuerpo somatiza y se prepara, se cree ese miedo. Puede haber un alto nivel de estrés o unos tipos de pensamientos ahí en remolino. Entonces es muy importante qué cultivamos en nuestra cabeza, qué pensamientos dejamos que estén ahí día a día
porque son parte de nuestro sistema de creencias y de nuestro subconsciente que va a manifestarnos una realidad. Entonces, por eso es súper importante cómo nos relacionamos con nosotros mismos, qué palabras usamos, cuando decretamos o queremos manifestar, desde dónde lo hacemos, ¿no? No solo la intención, sino las palabras que usas. Porque, como decía eso, si tú dices deseo, quiero, el universo te recibe en la carencia. Vibras en algo que no tienes, por eso lo deseas. Entonces hay que manifestar diciendo esto ya es, yo ya soy esto, ¿no? Que no quiere decir que no persigas metas y objetivos, ¿no? Nos ha traído a los toltecas aquí, los 4 acuerdos. Ha fusionado la ciencia y la espiritualidad de una manera muy bonita. Volviendo al hilo de los niños que él desea tener. Perdón, China, un minutito. Es tan bonito eso que decís, Nico, de prestarnos atención, ¿no? Porque realmente uno de los temas graves que hoy ocurre en la sociedad y en la humanidad es que no nos queremos. Que no nos queremos. Y no nos miramos. Y no nos observamos. Entonces, a lo largo de la vida hay una deshumanización tan profunda. Y lo que estamos viviendo es un proceso de deshumanización tan profunda. Entonces, todo es por la materialidad, por conseguir, por comprar, por vender, por tener, por conseguir algo, por conseguir la pareja, por conseguir lo otro, por conseguir lo otro. Pero no volteemos a vernos. Entonces, esto que vos hablas es tan bonito, por eso lo rescato, perdón, China, y es una cuestión de amor muy bonita. Total. Creo que no nos amamos, no nos queremos, no nos prestamos atención, no nos observamos. El observarte, el amarte, el quererte, esta parte de salir del deseo. El estado de plenitud se consigue cuando ya no tenés necesidades, cuando no hay necesidades. Porque la gente dice, yo agradezco todos los días, pero no tengo esto, pero no tengo lo otro, pero no tengo acá. El pero es una negación, te estás negando. Sí. Entonces es tan bonito comprender el estado de plenitud en la esencia de lo que somos, desde la no necesidad, sino desde esto que vos hablas tan bonito, de poder verte, esto que hiciste el ejercicio del limón, me encantó, porque lo sentís, y es la energía del miedo que mucho tenemos, porque vivimos en un autoengaño. Sí, yo agradezco, pero no tengo pareja, pero no tengo el coche, pero no tengo la casa, pero también no llegó mi hijo, pero no te querés, no te amás, y por eso hablábamos de la aceptación. Qué hilo de conducción que hay, me encanta. Sí, hacia adelante. Es increíble. Yo tengo una pregunta para ti, René. ¡Ay! ¿Qué tema? 2. 3. En cuanto a esto de los futuros niños o los niños que hay hoy por hoy, ¿qué le dirías a ese niño de 7 años que tuvo su primera experiencia de conexión de almas? Que podría ser una respuesta para estos niños que hoy por hoy son tan multidimensionales, tienen tanto saber, tanta sabiduría, para que esos padres desde el nivel de conciencia los puedan acompañar. Yo tengo 2 hijos, Lola y Ernesto, que son maravillosos, mis hijos preciosos. Siempre yo creo que con los niños tenemos que hablar desde el amor, como decía Nicolás. Pero lo que yo le diría a esos niños es que se conecten con ese sentimiento que tienen, que valoren ese amor que sienten, que se atrevan a hablar, que se atrevan a expresar ese amor que realmente sienten y lo pongan en palabra. Y principalmente le pediría a esos niños que respeten el silencio de los padres. Los niños de 7 años en muchas ocasiones están muy perturbados hoy por hoy, hay muchas historias con el tema de la tecnología y demás, pero creo que lo que tenemos que aprender cada día más es a respetar los silencios. Y los niños muchas veces están tan confundidos que no respetamos esa energía del silencio. Yo creo que los niños son seres tan maravillosos y nos enseñan tanto. Y creo que esos niños viviendo en este mundo ellos tienen que respetar el silencio y los padres tienen que hacer silencio también para escuchar a esos niños. O sea, es una gran meditación el silencio realmente. Es una gran meditación. Antes de empezar con esto, yo le contaba a Nico que doy clase de yoga en el colegio de mis hijos y para mí fue una experiencia maravillosa. Y en esos grupos que doy en el colegio, fuera del colegio, hay niños con autismo, hay niños con Asperger, hay niños diferentes. Diferentes, con condiciones diferentes. Y yo siempre le digo a muchos padres de estos niños con autismo, con Asperger, que ellos funcionan diferentes. La mayoría de los niños van a la mente y después bajan a las emociones. Ellos son primero emociones y después mente. Me tocó con un niño
que no se podía quedar quieto en la clase de yoga, iba, venía. Se movía. Y cuando yo logré hacer la meditación de los otros 20 niños que había, este niño estaba con su acompañante terapéutico y me acosté al lado de él y le empecé a acariciar la cara. Y le decía, y lo miraba a los ojos, sos hermoso, sos puro amor. Y el niño me empezó a mirar y nos conectamos en una energía de amor maravillosa. Porque yo no le hablaba a la mente, le hablaba a su corazón, le hablaba al alma. Entonces yo le pediría a la mayoría de estos padres que tienen estos niños diferentes, que gracias a Dios son diferentes porque todos estos niños nos están enseñando cosas maravillosas, que les tengan paciencia pero que aprendan de ellos y que traten de conectarse con el amor, con ese sentido. Porque el amor de esos niños que nos están mostrando, por eso cada vez hay más. Ellos vienen primero de acá y después logran procesar mentalmente. Es al revés que el resto. Es al revés, totalmente al revés. Los niños con autismo son puro amor, pura sensibilidad, pura emoción. La historia es conectarle la mente para que funcionen. Perdón, para que sean normales, te dicen. ¿Qué es la normalidad, por favor? ¿Qué es la normalidad? Por eso cuando me haces esa pregunta, a los niños hay que dejar rescatar ese amor y vivir en ese amor. Por eso hoy día hay más TDA que nunca, ¿no? Porque es una etiqueta que han dicho para todo el que se salga, levante la cabeza un poco y sea diferente, es TDA. Y entonces probablemente haya que meter alguna medicación o algo ahí. Los laboratorios farmacéuticos. Me pasó en Miami lo que tiene que ver con el Ritalin. Me acuerdo que le dan lo que es Ritalin. Y todos los niños medicados porque tienen que ser normales, porque en el aula no se quedan quietos. Mira, puedo contaros una pequeña que viene con esto que estamos hablando. Con lo de sentir y no anestesiarnos, ¿no? Hay una metáfora muy bonita, cortita, que es la de la langosta, no sé si la habéis oído alguna vez, que la langosta es un animal de caparazón rígido, pero de cuerpo blando. Y a lo largo de la vida la langosta no para de crecer, pero su caparazón no crece, solo crece su cuerpo. Entonces, ¿cómo crece la langosta? Pues hay muchos momentos en la vida que la langosta siente esa presión, esa incomodidad de que se le está quedando pequeño el caparazón, ese dolor incluso, que la langosta tiene que retirarse debajo de unas piedras en un tiempo de vulnerabilidad para deshacerse de su viejo caparazón, que se le ha quedado pequeño, y crear uno nuevo que se ajuste a su nuevo tamaño, ¿no? Entonces la langosta hace esto a lo largo de la vida varias veces. Si yo os preguntara cuál es el estímulo que permite crecer en la vida a la langosta, es la incomodidad, es el dolor, porque ese es el estímulo que le ha hecho recluirse para hacer un trabajo. ¿Qué pasa con los seres humanos? Que cuando sienten esa presión, esa incomodidad, ese algo está mal y tal, vamos a un psiquiatra y nos dan una pastilla y dejamos de sentir todo ese dolor que era como cuando nos subimos al coche y no nos ponemos el cinturón de seguridad y empieza a pip, 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 y no nos lo ponemos y dice pip, 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 ¿no? El dolor es un avisador incómodo que nos pone el foco donde está nuestro mayor trabajo, ¿no? Entonces antes hablabas de sufrimiento, ¿no? Creo que hay sufrimiento que hiere, que todos los conocemos, y el sufrimiento que transforma también, ¿no? Entonces, dejarme beber un poquito de agua. Creo que hay momentos en la vida que se llaman de crisis vitales o depresiones o momentos muy difíciles que nos preguntamos ¿por qué estoy así? ¿No? Y como que buscas en el pasado un culpable, un origen de por qué estoy así, como que he hecho mal para acabar así. Y creo que hay que cambiar para entender el momento en el que estamos. La pregunta es ¿para qué estoy así? En ese momento tú estás entendiendo la razón de ser en tu proceso evolutivo de este momento, de este dolor, ¿no? Que te saca. Que el dolor lo que te está obligando, porque a veces nos quedamos en la zona de confort hasta que algo nos saca de ahí, y el dolor te está obligando a hacer ese trabajo de preguntarte ¿para qué? Y para qué es descubrir qué tengo que dejar atrás, qué tengo que soltar, cuál es el viejo yo que tiene que quedarse, qué formas de relacionarme conmigo mismo, con los demás tienen que acabar para dejar espacio a lo nuevo, ¿no? Al nuevo yo, a la nueva langosta, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto lo que quiero transmitir, si puedo transmitir un mensaje, es que todas esas personas que están en un momento muy difícil tomen un poquito de conciencia de que ese dolor, esa depresión, ese desequilibrio es parte perfecta del proceso y lo único que tienes que hacer con eso es abrazarlo, poner amor ahí, porque al abrazarlo lo estás poniendo amor, le estás
creando un espacio para que sea, aceptándolo, y eso empieza a transformarse en otra cosa. Crecimiento, aprendizaje, comprensión. Pero tienes que poner amor y sacarlo del cajón, ¿no? Un poquito volvemos ahí. ¿Puedo agregar una sola cosa? ¿Yo ya he acabado? Si te quedas en el sufrimiento, Sí. no sos consciente y tu vida no transforma. Te quedas en la victimización emocional. Si vos te quedas en el sufrimiento, que la mayoría de la gente son vampiros emocionales en sufrimiento, Sí. te quedas en la queja. Estar en el sufrimiento es estar en el estado no consciente. Cuando vos haces el dolor y trabajás en el dolor con estado consciente, es donde haces la transformación. Por eso, para mí es un mensaje clarísimo, si lo agrego con todo el amor del mundo, Nico, es que el sufrimiento y estar en el sufrimiento es la no conciencia. Estar en la aceptación del dolor es ser consciente como la langosta. Si yo acepto el dolor que me tocó transcurrir, paso a ser consciente Y lo empiezas a cambiar. y eso. transformo. Si no lo cambias, perdura, ¿no? Te Sí. estancas en el sufrimiento. Sí. Y eso es muy profundo. Las personas que se separan, se divorcian y siguen hablando del ex marido 20 años después. Sí. La persona que no se sintió amada, la persona... ¿Cómo nos protegemos de los vampiros emocionales? ¡Ay, corre! Por favor, ¿cómo nos protegemos? O sea, ¡Sale corriendo! tiene que haber Yo alguna creo que es muy fórmula. importante primero entender que hay vampiros emocionales. Yo el otro día hablaba sobre esto y les decía, hay vampiros emocionales que son las víctimas, los que todo el tiempo se quejan como víctimas son vampiros emocionales. Las personas que toda la vida están todo el tiempo juzgando a los demás son vampiros emocionales. Las personas que están todo el tiempo quejándose de todo pero no cambian son vampiros emocionales. Yo siempre digo que hay que identificarlos y hacerlos conscientes de decirle, a ver, resuélvalo, no lo puedes resolver. Hay gente que vos la mandás a terapia y te dice, fui al terapeuta pero no me hizo nada. Es que el terapeuta no te va a hacer nada. Pero los vampiros tienes que emocionales son ladrones de la energía. Entonces, Claro. ¿cómo podemos protegernos los que los Primero, tenemos? ser consciente de los vampiros emocionales que te rodean. Segundo, aprender a no escucharlos, porque es la forma también de que ellos sean conscientes. Entonces, de repente te separas de un amigo, de una amiga, y lo haces también desde el amor, para que esa persona que es un vampiro emocional se corra. Yo tengo muchos métodos para limpiarnos nuestra energía. Dime alguno, por favor. Caminar descalzo es muy importante. Vale. Como hablábamos recién con Nicolás, que le hicimos sacar los calcetines, pobre Nico. No estar con zapatos. El zapato es un aislante de la energía. Prender una vela blanca, hacer una pequeña meditación, tocar los cuencos como Jorge hace maravilloso, prender incienso. Todo eso te limpia tu energía, te cambia tu vibración, que esto tiene que ver con el alma y la parte espiritual. Si tú llegas todos los días a tu casa y comes para alimentar tu cuerpo y te bañas para limpiar tu cuerpo porque quieres estar limpia, ¿por qué no trabajas tu parte espiritual? ¿Cómo no trabajas tu parte espiritual? Yo le digo a la gente, pongan una cantidad de velas arriba de la mesa, que no es ser ni brujo, ni religioso, ni nada. Yo llego a mi casa mientras que me baño, me cambio, hago de comer, prendo las velas y esas velas están limpiando esa energía Es una manera de elevar tu nivel de vibración. de tu nivel de vibración. Claro, que yo lo que decía de cómo nos protegemos, también no siendo víctima, ¿no? O sea, si alguien puede es porque tú estás abierta a eso. ¿Y cómo no eres víctima? Empoderándote. Y te empoderas dándote a ti misma lo que estás pidiendo de los demás, ¿no? O sea, a mí me preguntaba mi terapeuta la gran pregunta que me encanta de ¿quién es el amor de tu vida? Y la respuesta es yo. Yo soy el amor de mi vida, ¿no? Entonces no puede ser ni la pareja, ni tu los madre, hijos. ni los hijos, Ni los porque al hijos. final si no estás recibiendo de fuera, de otra gente, ese alimento vital, ¿no? Ese reconocimiento, esa autoestima, ese valor, eso que tú te tienes que dar a ti para no necesitarlo de nadie de Yo fuera. primero he pensado en mí, luego he pensado en mis gatas. Pero porque son mis grandes Y maestras. son tus espejos. Claro, entonces es que son mis espejos, cada una me muestra algo mío, que vengo a trabajar, qué tal, entonces he dicho yo, pero mis gatas también. Sí, pero Si vos estás en un vampiro emocional que todo el, todo el tiempo se victimiza, todo el tiempo juzga, y vos te quedás escuchándolo, es un espejo también tuyo. Vos también ese ser es un espejo tuyo. También ese ser es un espejo de que te está reflejando algo. Tú tienes que entender que cuando hay un vampiro emocional que todo el tiempo está en la queja, que todo el tiempo se está quejando, que todo el tiempo juzga, que todo el tiempo critica, te están robando tu energía. No seas cómplice de esa historia. Y ahí volvemos a la langosta. Y ahí volvemos a la aceptación.
Y ahí volvemos al proceso. Y cuando estamos en espacios donde hay mucha gente y mucha energía fuerte y llegamos a casa cargados, ¿qué podemos hacer? Por la noche, claro, que ya no sean vampiros, porque yo, gracias a Dios, en el último año como que han desaparecido todos los vampiros emocionales, por una cosa o por otra. Pero si voy a espacios donde hay una energía muy fuerte por mi trabajo, ¿qué puedo hacer cuando llego a casa? Yo siempre digo, háganse baños de agua con sal marina. La sal marina limpia muchísimo, limpia, saca. Pero llega a tu casa y prende velas. Vale. La vela tiene un significado, por eso en todos los templos, por eso en todos lugares se usa. Es una energía en movimiento que el fuego quema todo lo que es negativo, todo lo que es feo. Por eso prender una vela es tan... Con intención. Con una intención. Prender un incienso también es maravilloso. Prenderte... Bueno, el fuego, si tienes una chimenea, es mejor. una chimenea, pero es maravilloso porque es con la vibración de limpiar toda esa energía. Vale. Estos cuarzos maravillosos que tienen acá. Yo ahí recuperé este momento y recuperando tu capacidad, tu don para ver cosas que no vemos, también yo a veces me he encontrado como con un ataque psíquico por la noche de ya estás queriendo dormir y te vienen cosas que tal, ¿no? Y yo ahí, no sé si conocéis a Tamara Hernández, que es una cantante de música sanadora y tal, me encanta, y tiene un momento y dice, yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe. Y es un decreto, simplemente, que cada emoción tiene un nivel de vibración. Si tú estás recibiendo un ataque psíquico, estás recibiendo un ataque psíquico, energías de un ser de baja vibración, porque está alimentándose de tu malestar, de tu miedo. Si tú elevas tu nivel de vibración con esos decretos o bailando o de la manera que tú te pongas ahí arriba, ya no llega a ti, ¿no? Lo que pasa es que a veces estás dormidita y dices, tampoco me voy a poner a bailar ahora. A mí me ha pasado de intentar dormir, te lo juro, no poder y levantarme y decir, empieza a saltar, empieza a moverte, tal, y me muevo a lo mejor 5 minutos y de repente ya me meto en la cama y digo, era mi energía. O le das la chapa del amor a ese ser que te está molestando. Mira, ¿por qué no evolucionas un poquito? ¿No ves que estás ahí? Yo hablaba con Chinita antes de que al final, o sea, si estamos decidiendo entregar nuestro poder, es cuando sentimos ese ataque. Pero ese ataque nosotros decidimos si nos tenemos que defender de él o no. Hablábamos de cómo le podemos entregar el poder a un lugar y eso si nosotros no somos conscientes, estamos dejándoselo al universo. O es que Saturno está así, o es que este ser vampírico, oye, yo vuelvo a mi lugar y mi poder está en mí. Él no puede venir y quitarme si yo soy que soy la fuente de todo, ¿no? De alguna manera. Y, por ejemplo, me gusta mucho el collar que tienes del árbol. Es muy sincrónico. Porque, bueno, el símbolo que nosotros tenemos es el árbol y creo que muchas de las cosas que hemos estado hablando vienen también de tiempos de Jesús y de las religiones y toda la idea del sacrificio, del ser culpables, del ser pecadores. Y me gusta mucho lo último que he estado recibiendo yo en mi vida es traer la simbología del árbol y no el de la cruz. No el de seguir cargando esa cruz con nosotros y es que Él sufrió en la cruz y es que nosotros también somos sufridores, sino volver a la ley natural, ¿no? Ya no es Dios y nosotros somos una parte de Dios, sino que está el sol y nosotros somos cada rayo de ese sol expandiéndose, ¿no? Y quería traer eso, ¿no? La importancia de volver a la naturaleza. Caída de dogmas y de religiones para una sola religión, el amor y la naturaleza. Mira lo que está diciendo, perdón, ¿no? Una cosa, vos hablabas de Jesús recién, ¿no? Y traes Jesús y traes Buda y en su momento Jesús y Buda fueron almas reencarnadas que como personas hicieron un despertar de conciencia y marcaron una era que vivimos hasta ahora. Entonces él a través de su conciencia de lo que fue salió a hablar con uno, a hablar con el mendigo, a hablar con el ciego, a hablar con el otro, a hablar con el otro. Jesús y Buda hicieron un nivel de conciencia diferente. Bueno, yo te voy a decir que hoy hay millones de Jesús o millones de Buda hablando de esta espiritualidad y abriendo esta energía. Por eso hablamos de un cambio de era. Y por eso hablamos de una nueva espiritualidad. Esta nueva espiritualidad es romper con eso. Son los repetidores de ellos. Claro, Jesús fue un ser que a través de eso, lo que él sentía salió, curó al ciego, curó al otro. Pero algo que te quiero preguntar, en ese yo soy poder, yo soy Dios, tal, yo siempre siento, que puede ser mío, pero siempre siento como muchísimo ego, ¿sabes? Es como, yo soy Dios, yo soy poder, yo soy... Y hay un punto ahí en el que yo tengo como una crispación de, tú no eres nada. Siempre que alguien dice eso, digo, tú no eres nada, tú eres una partícula del universo. El ego espiritual es uno de los egos más difíciles de combatir. El ego, yo siempre digo que se comunica a través del mundo exterior. Buscamos la aprobación a través, en mi clasificación de lo que yo hago, de 7 partes.
del poder por el poder, como los políticos que creen que tienen el poder de decidir el mundo y tira una bomba acá, tira una bomba allá, marco la guerra. Por el poder sexual, la gente que cree que a través de la sexualidad tiene el poder sobre el otro o busca la aprobación del otro. Por el poder económico, las personas que creen que económicamente pueden estar comprando a todo el mundo. Por el poder espiritual. Yo soy Dios, yo soy esto, yo no soy nadie. Soy una partícula del universo que trato de canalizar lo que siento y lo que veo. En este camino espiritual que yo recorro hace 40 años, ¿tú sabes la cantidad de egos espirituales que me he encontrado? Por eso es tan importante respetar el silencio, quedarte callado. Otro de los egos es el miedo, como decía Nicolás, la ignorancia, el ignorarnos a nosotros mismos para poder darle un lugar al otro, entregar el poder al otro. Y el otro ego que es muy difícil en el mundo que hoy nos corremos es juzgar. Entonces la humildad es no juzgar. La humildad es estar desnudo de este ego, porque ego vas a tener siempre. El ego es algo que tú lo tienes que controlar, como decía el gran maestro Mandela, 28 años preso para aprender a domar mi ego. Aprender a domar tu ego es un proceso muy profundo, porque están tus miedos, están tus fantasmas, están tus historias, pero el ego espiritual que tuvo el catolicismo por durante tanto tiempo, abusando de tantas historias, una de las instituciones más ricas del mundo, con respeto a Jesús y a la Virgen que uno pueda llegar a creer, pero ahí vos te das cuenta cómo el ego siempre se convierte en tu gran autodestructor. Sí, pero también tienes que... Está en la mente, es el falso yo. Entonces, volvemos a lo de antes. Tienes que relacionarte con él también con dulzura y sabiendo que es el falso yo, con el mayor de los respetos. No, digo con el mayor de los respetos a mi ego. Mi ego es Nicolás, es el personaje con el que... Y tu ego es René, ¿no? Claro. Que luego hay otros conceptos del ego, ¿no? Pero que el desde dónde, ¿no? Tú, yo creo que puedes decir yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, desde la conciencia, y ahí está bien. Otra cosa es, como dice René, el ego espiritual, que es muy peligrosa, es decir que yo soy el más humilde del mundo. Imagínate que Jorge diga, yo soy un maestro espiritual, la China, yo soy la gran canalizadora. Bueno, ves, ego, estamos todos aprendiendo. Cuando vos te pones una etiqueta de lo que sos, te fuiste al ego. Si no tuviéramos ego, no estaríamos los 5 sentados acá. Que me encantó este taller espiritual que estamos haciendo. Pero siento que este tallercito salió buenísimo. De hecho, a ver, lo tenemos que concluir por el tiempo dentro del no tiempo que hay aquí. Y me gustaría que lo hiciéramos quizá con que tú cojas a modo de oráculo 3 cartas y se la preguntes a quien tú sientas. Incluso si tú quieres responder una pregunta. ¿Vale? Simplemente para usar el juego. O sea, coge 3 cartas que te llamen y le preguntas a... Ay. Y cerramos con eso. Nos quedaríamos toda la vida, Jorge y yo hablando aquí, ¿a que sí? Me encantó lo de la langosta. Me encantó, Nico. Yo lo oí y dije, un ser humano. Bueno que está. Pero mira, he cogido primero el árbol y tú has citado el árbol, que también está bien esto de poder podar a veces las raíces y también poder nutrir las raíces. Total. Así que te las dejo a ti para que tú me las veas. Ah, vale. Venga, la del árbol es ¿dónde encuentras tu fuerza? En mi fe. En tu fe. Tengo fe en la fe, sin que sea de una creencia. ¿Cuál es tu lugar favorito y por qué? Dice la flor. Mi lugar favorito, las sierras de Córdoba. ¿Y cuáles dirías que son las actividades que más te benefician en tu día a día? Tener silencio, hacer silencio y poder sostenerme cuando siento que todo se va a expandir. Poder creer que soy una red primaria de mi primera contención y que me voy abriendo como si fuese un telar y que me puedo tirar y que me voy a sostener porque ya no me voy a romper. Y última pregunta, ¿qué hay en el corazón de ese árbol? Las memorias de una madre muy hermosa y las memorias de una hija que amo ser hija de una madre muy hermosa. Venga, ahora yo 3 para René y luego 3 para Nico. Listo, y acabamos. A ver. Claro. Esta... Ay, que las tienes que coger tú 2, pero no las mires, ¿vale? O sea, van a ser las preguntas que te voy a hacer yo a ti. ¿2? Sí, ahora me las das. Y tienen que ser semillas, ¿eh?
Ahí, eso. Que nos conocemos. Semillero, del semillero. ¿Cómo te describirían los que mejor te conocen? Inocente, Ujú, amor, ujú, loco, ujú. diferente. Esta que te voy a preguntar es un poco fuerte, ¿eh? ¿Qué crees que sucede al morir? Se la tenía yo para él. Le viste dicho. Venga. ¿Perdona? Que el alma vuelve a esa esencia y somos pura luz. La muerte es lo más maravilloso que puede existir. Es luz pura. La muerte es la luz maravillosa del universo. Gracias por esta respuesta tan linda. ¿Qué te ayuda a confiar en la vida? El amor. Lo único que me sostiene y me lleva y me transforma es el amor. El amor del alma en esencia pura. El amor. El alma es amor en esencia pura y se transforma en todas las otras emociones y sentimientos que puedas tener. El amor es el todo. el todo. 3. 3. Pues estas. ¿No? ¿Las puedo ver? No. No las puedo ver. Venga, entonces que te las lea Jorge y una que te leo yo, ¿vale? ¿Cuál es la verdadera corona? Eso es mentira. Acabas de inventar. Eso está fuera de la Pero contesta. Improvisa. La lo que verdadera supe. corona es la humildad, que es el valor que te permite seguir adelante, seguir aprendiendo, ¿no? Porque si no tienes humildad te crees dueño de la verdad y desde ahí no puedes aprender. Ya sabía yo que ibas a... ¿Cuál crees que es el propósito de la humanidad? Somos un reflejo de Dios que sigue evolucionando en el cosmos, esa conciencia primigenia, y con cada experiencia y vida vivida volvemos a la fuente y nos fusionamos con el todo, volvemos a ser uno y esa conciencia sigue creciendo. ¿Y qué hizo de tu vida algo mejor? Disociar mi mente de quién soy o entender que no tengo un alma, sino que un alma me tiene a mí. Qué lindo. La mía es muy sencilla, creo. ¿En qué te gustaría mejorar hoy? Bueno, las sencillas luego son las más difíciles. En la fuerza de voluntad, porque estamos en un momento en el que tenemos mucha información, mucho conocimiento, sabemos qué pasos hay que dar, pero tenemos la fuerza de voluntad, para mi gusto, poco trabajada y hay que porque es nuestro poder para transformar, para hacer, para entrar en acción. Y a veces sabemos y nos cuesta entrar en acción. Nos pasa a todos. Vale. Pues muchísimas gracias por este... Esto ha sido increíble. Increíble. Yo puedo hacer un... Claro. Dale. ¿Qué aceptarías de ti? ¿Qué aceptaría yo de mí? Yo no voy a sacar carta, voy a indagar. Pues me viene que lo que soy es ley. Bien. Eso me viene. Que me puedo pelear y batallar, pero lo que soy es ley. Y acabaré rindiéndome a eso. Tu ego peleando contra eso. Mi ego, sí. Pablo, perdón, ¿puedo, no? Sí, sí. ¿Y qué es para vos el amor? Para mí el amor Sí. es poder hablarte sin pensar, poder hablarte desde el corazón. Y ahí ya bajarlo y decir, wow, qué ganas tengo de darte un abrazo. Pues por el bien de la humanidad, gracias por compartir a todos. Gracias. Gracias. Ay, por favor, ha sido tan bonito. Gracias. Sois tan especiales todos. Es que qué Gracias, gusto. Nico. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Wow. Gracias. ¡Qué Ha sido grupazo! Uy, tú y yo vamos a hacer cosas, ¿eh? Sí. Ya te vi, ya. Qué bonito. Sí, no, Muchas no. gracias por Lindo. dar este espacio Sois muy especiales. para que surja la espontaneidad, la creatividad. Y vosotros también, esa posición que tenéis también tan comedida, que a ver si aprendo yo un poquito.